hermanos, vamos a la palabra de Dios. Nos gozamos, esto es parte de la iglesia de Dios, de la iglesia local, todas estas cosas, tanto bautismos como Santa Cena. Cada evento que nosotros tenemos son una oportunidad para proclamar el evangelio, pero también para conectarnos unos con los otros, ¿verdad? Y esto pues es una bendición. Ellos son parte de la iglesia también, esos pequeñitos, así como cada uno de los que el Señor les ha guiado de esta forma. Vamos a la palabra, Hechos capítulo 5, versículo 40. Y estamos en la serie Hechos, la iglesia y su misión. Y este es el tema número 13. El título de este tema, de esta enseñanza, es El gozo de ser perseguidos por su causa. Hechos, vamos a leer desde el versículo 17 del capítulo 5 hasta el versículo 42. Es lo que vamos a abarcar el día de hoy. Pero vamos a leer para arrancar los versículos 40, 41 y 42. Dice: y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Señor, una vez más nos acercamos en oración a ti, dándote gracias por las bendiciones que tú nos das, por el privilegio que nos das de acercarnos a ti en adoración, en alabanza, expresando lo que hay en nuestros corazones. Y ahora esta bendición que tú nos das de poder escuchar tu palabra, de poder recibirla, queremos hacerlo con gozo, con disposición, sabiendo que ella es una espada de dos filos que penetra, que divide, pero que sobre todo también nos atrae a ti con estos lazos de amor. Háblanos, Señor, nos disponemos, yo me dispongo para recibir lo que tú tienes para mi vida. Continuarás hablando, pues tu palabra es viva y cada vez que la leemos, cuando la hacemos con disposición, tú nos vas a hablar en diferentes cosas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La mente humana es muy compleja, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A mí me sorprende cómo cosas tan simples las podemos complicar tanto. Por ejemplo, yo no sé mucho de deportes, no sé quién se identifica aquí conmigo, yo no sé mucho de deportes, pero es suficiente saber que en un partido de soccer, los del lado izquierdo tienen que meter el balón en la portería de los del lado contrario y viceversa. Al final, el que meta más el balón en la portería contraria es el que gana, ¿verdad? O sea, es suficiente saber eso para entender el soccer, ¿no? Esta practicidad, o ver, como dicen los americanos, el big picture, es lo que nos falta muchas veces a nosotros como seres humanos. Nos negamos a ser objetivos y ver el big picture a causa, ¿sabes de qué? De nuestro orgullo. Porque si le damos muchas vueltas al asunto, si lo complicamos mucho, nos vemos según nosotros como muy inteligentes, como muy sabios, ¿verdad? Por eso nos negamos a ver las cosas simples. Pero Jesús enseñó a sus discípulos a ser como niños, así como veíamos este ejemplo. Por eso quisimos hacerlo al iniciar la reunión, para que usted tenga en su mente a un niño, ¿verdad? ¿Cómo actúa un niño así de brazos, un niño pequeñito? Y no debemos de malinterpretar el hecho de que Jesús les dijo a sus discípulos que debían de ser como niños, porque Jesús les enseñó cosas muy profundas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, les dijo por un lado, sean como niños, el que no es como niño no entrará en el reino de los cielos. Pero por otro lado les enseñó cosas muy profundas. Incluso les reveló cosas que iban a ocurrir en el futuro. Lo que los apóstoles estaban viviendo, ya yendo al libro de los Hechos en donde estamos, era el inicio de la iglesia. O sea, ellos ya habían visto el inicio de la iglesia. Y esto hacía que cada día que pasaba, cada suceso que acontecía, les hiciera cobrar a ellos mayor sentido acerca de lo que Jesús les había enseñado. Sin duda, los apóstoles iban madurando cada vez más, cada día más, junto con la madurez de la iglesia, y maduraban en su entendimiento, iban creciendo en sabiduría, iban creciendo en revelación. Sin embargo, los apóstoles no dejaron de ver el big picture. Aunque crecían en madurez, crecían en sabiduría, en revelación, no dejaron de ver esa simplicidad. Dicho de otra forma, no dejaron de pensar como niños en cuanto al reino de Dios.
Y en esta enseñanza vamos a comprobar esto, porque hemos dicho que los apóstoles tenían súper claro que estaban viviendo el inicio de la iglesia. Hemos dicho eso, ¿verdad? Con quien habían caminado por 3 años había sido con Jesús, y Jesús les había hablado continuamente de la iglesia, les había profetizado que esto iba a ocurrir. Y ellos estaban con la camiseta bien puesta, ¿verdad? Con la camiseta bien puesta para trabajar en la empresa de su Señor, quien ya había partido y estaba a la diestra del Padre, a quien ellos habían visto ascender a los cielos. Ellos, con la camiseta bien puesta, servían a Dios y lo hacían enseñando, lo vimos la semana pasada, y lo hacían sanando. Esas eran las 2 labores que el Señor les dio antes de partir, y esas eran las labores que ellos hacían continuamente, perseveraban en eso. ¿Y qué crees? El Señor respalda su obra. Cuando nosotros obedecemos lo que el Señor nos manda que hagamos, el Señor nos respalda. Hay veces que ves el mandato de Dios allí y dices, ay, está difícil, ¿lo obedezco o no lo obedezco? ¿Sabes qué? Si lo obedeces, el Señor te va a respaldar. Aunque parezca que hay una distancia muy larga, aunque parezca complicado en el mundo real, ¿sí? En este mundo caído, cuando nosotros obedecemos, damos el paso de obediencia, el Señor está ahí para sostenernos y Él nos respalda en todo lo que hacemos. Así que no hay que orar para ver si es la voluntad de Dios que obedezcamos cualquier mandamiento de su palabra. Ya es la voluntad de Dios desde el momento en el que Él la manda. Pero ellos estaban con la camiseta bien puesta, servían enseñando, servían sanando, y el Señor, como dije, respaldaba su obra, pero ese respaldo se veía en un crecimiento colosal. Pero dijimos el domingo pasado que no era un crecimiento únicamente numérico, aunque se agradece a Dios, ¿verdad? Por un crecimiento numérico, se espera que haya un crecimiento numérico, pero no nada más número de personas. Dice el texto, leímos la semana pasada, el número de discípulos, el número de creyentes, el número de miembros de la iglesia crecía colosalmente. Vamos a ver el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. La persona de Cristo, hermanos, va conectada con la iglesia. O sea, no puedes separar a Cristo de la iglesia ni a la iglesia de Cristo. Por eso continuamente estamos diciendo que si en una iglesia o alguna que se hace llamar iglesia no se habla de Cristo, no puedes decir que es la iglesia cristiana. Puedes decir que es la iglesia X, pero no la iglesia cristiana, porque en la iglesia cristiana se habla de Cristo y de su voluntad expresada en la palabra de Dios. Así que aquí es en donde entra la conexión con lo que yo decía en la introducción. Los apóstoles pensando como niños. Si la iglesia es de Cristo, tenemos que esperar que su paso por la iglesia sea igual al paso de Cristo por la tierra. Repito, si la iglesia es la iglesia de Cristo, nosotros, así como los apóstoles, debemos de esperar que el paso de la iglesia de Cristo por la tierra sea igual al paso de Cristo por la tierra. Si los saduceos tuvieron celos de Cristo, también tendrían celos por su iglesia. O sea, no estoy diciendo nada complicado, hasta un niño puede entender esto, ¿no? Los saduceos tendrían celos por la continuación del ministerio de Cristo mientras que estuvo en la tierra. Ser discípulo de Cristo implica identificación con Él, incluyendo sus sufrimientos. Y eso es lo que a muchos no nos entra en la cabeza, porque nuestra filosofía hedonista, nuestra filosofía así que rechaza el sufrimiento y que busca únicamente el placer, pues nos lleva a rechazar precisamente esta idea de que Cristo sufrió y que al identificarnos con Cristo y con su iglesia nos identificamos, ya en el paquete vienen los sufrimientos. Pero, existe una garantía. O sea, hay la garantía de que vamos a padecer sufrimientos, pero existe una garantía de que hay una victoria final. Tú puedes sufrir, estar en una situación que tú te buscaste quizás por desobediente o X y no estás seguro de lo que va a pasar al final. Y eso es lo que trae la desesperanza, el no tener claro qué es lo que va a pasar al final. Y ciertamente nosotros podremos no tener punto y coma de cómo vamos a superar tal o cual situación, pero lo que sí sabemos, de lo que sí estamos seguros, es de que Cristo ya venció a la muerte, de que Cristo ya venció al pecado. ¿Y qué más podemos pedir? Al estar de su lado, somos más que vencedores, dice la palabra. Eso es lo que significa ser más que vencedor, no que todo te va a ir bien. Contamos con el final de la película. Y en esa película, en ese final, Cristo es el vencedor que recibe a su iglesia, recibe a su novia como una novia, una virgen sin mancha, sin contaminación. Veamos el versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
Ya hemos mencionado que la oposición a Cristo, cuando yo hable oposición a Cristo, usted tiene que conectarlo inmediatamente con la iglesia. Dijimos, no podemos separar a Cristo de la iglesia ni a la iglesia de Cristo. Entonces la oposición a Cristo comienza primeramente con la burla. Esa burla lleva el objetivo de desanimar. Por eso nosotros como hijos de Dios, como imitadores de Cristo, debemos de deslindarnos de toda burla, de burlarnos de quien sea. Así es como comienza la obra opositora del diablo en contra de Cristo. Comienza con burla. ¿Para qué? Para desanimar. ¿A poco no cuando se burlan de ti y sales de tu casa ya vestido y te dicen, ay, ¿a poco eso te vas a llevar puesto? Pues sí, ¿no? O sea, es horrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te avergüenzas y ¿qué haces? Vas y te cambias. O si no, no te cambias, pero te quedas todo traumado todo el día, ¿no? Te desanimas. Ese es el propósito y el objetivo de la burla, el desanimar. Y muchos creyentes, cuando confían en Cristo para salvación, pues vienen las burlas, primera estrategia de Satanás para desanimarlos. Y cuando vienen las burlas, pues como dicen, se agüitan, ¿verdad? Desisten, se desaniman y se apartan. Pero si no se agüitan, si no desisten, si continúan, Satanás no desiste, él continúa. Y los opositores del evangelio continúan y pasan de la burla al cuestionamiento, ¿sí? Y hay algunos que cuando se les cuestiona acerca de su fe, como no tienen defensa sólida, se dejan llevar por doctrinas diversas y terminan apartados completamente. Por eso la importancia de estar firmes en la palabra de Dios, no en compromiso con un hombre, porque el hombre puede fallar. Eso no quiere decir que no vamos a confiar en ningún hombre. ¿Me estoy comunicando? Pero nuestro compromiso y nuestra lealtad es con la palabra de Dios. Así que esto implica estar llenos de la palabra de Dios cada día, cada día, cada día. Así que cuando no hay defensa para nuestra fe, cuando no tenemos una base sólida de doctrina en nosotros individualmente, pues es cuando viene ese cuestionamiento, no hay respuesta y bueno, viene el desánimo. Pero si perseveras, el enemigo no se va a detener, va a continuar con la amenaza. Primero se burla, después cuestiona, después amenaza, se pone más agresivo. Y hay quienes llegan bien hasta aquí, superan la burla, superan el cuestionamiento, pero cuando llega la amenaza, algunos desisten y dicen, no, esto ya va muy en serio. Ahí en la iglesia yo soy todo lo cristiano que quieras, hasta salto y danzo y todo, pero ya cuando vienen las amenazas en mi contra, entonces ya no. ¿Qué pasaría si en tu trabajo te dijeran, ¿sabes qué? Vamos a hacer a un lado cualquier ley y todo esto, pero es solamente un ejemplo. Pero si en tu trabajo te dijeran, ¿sabes qué? Si tú dices que eres cristiano, te vamos a quitar el trabajo. Así, bye. ¿Qué haríamos? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Si alguien se enfrentara a eso, mira, se pueden burlar, lo pueden cuestionar, pero ya estamos hablando del trabajo. El trabajo es lo más importante para muchos. Y sí es importante, pero no es más importante que Dios. Espero comunicarme, ¿no? Y ejemplo, una vez, hace mucho, ¿no? Me llama un hermano. Oye, va a haber reunión. Y yo, pues, ¿por qué no? ¿Qué? No había visto las noticias. Dije, no vaya a ser que explotó una bomba por ahí. No, es que está lloviendo. Y yo, no, sí va a haber. Pero yo me pregunto, ¿acaso le llamarás ya a su patrón en el trabajo? Oye, ¿va a haber trabajo hoy? Es que está lloviendo, ¿verdad? Pues, o sea, obviamente no en un trabajo que depende de la lluvia, por supuesto, ¿no? Un trabajo de oficina, por ejemplo. Pero eso revela que es más importante el trabajo que el seguir a Cristo, el escuchar la palabra de Dios. Yo entiendo que el domingo, para la mayoría de nosotros, debe ser el día del Señor. Así que disponemos de todo el día para estar en comunión con los suyos, con su palabra. Así que bueno, tengo todavía ¿cuántas horas? 4 o 5 horas, ¿no? Para seguir. Hablando acerca de la amenaza, o yendo más allá de la amenaza, hay algunos quienes no desisten y resisten las amenazas, pero como la oposición no tiene límites, cumple sus amenazas. No solamente amenazas, sino se cumplen las amenazas. Y hemos visto que el opositor es capaz de encarcelar. Ya Pedro y Juan estuvieron en el bote, en el tambo, en la cárcel. ¿Qué debe hacer un discípulo cuando la oposición es de esa magnitud? Que ya pasa de la burla, del cuestionamiento, a la amenaza, al encarcelamiento. ¿Qué debe hacer un discípulo? Te digo la respuesta, pensar como niño. Y ahí es donde, sí, pensar como niño. Porque todo esto fue dicho por Jesús. Pero recuerda, el final de la película no va a cambiar. Ese sí se queda. Ellos en sus mentes y en sus corazones, los apóstoles, tenían el manual que Jesús les dejó. Y veían esto, Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho.
El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Te fijas? Vienen por dos lados. Por un lado viene la tribulación, la persecución, pero por otro lado viene el gozo de que aquellos a quienes tú les hablas el Evangelio, responden al Evangelio, guardan el Evangelio y se convierten en discípulos de Cristo también. Esto no era nada nuevo para los apóstoles. No era nada nuevo para ellos que el sumo sacerdote y los saduceos estuvieran celosos del crecimiento de la iglesia. No del crecimiento y del éxito de su ministerio, sino del crecimiento del ministerio de Cristo, que es la iglesia. Ellos veían las señales, veían el favor que el pueblo, el respeto que el pueblo les tenía a los cristianos, quienes se reunían allí en el atrio de los gentiles, en el pórtico de Salomón. Ellos lo veían y se encelaban de eso. El sumo sacerdote y los saduceos, por cierto, eran los representantes de Dios. ¿Qué tal? Se suponía que eran ellos quienes debían de guiar al pueblo hacia el Mesías. Pero aquí, en vez de verlos haciendo eso, llevando al pueblo hacia el Mesías, o sea, estudiando, enseñando, discipulando, haciendo su trabajo como intérpretes de la ley, como saduceos, como maestros, como sacerdotes, lo que hacían ellos era estar llenos de celos y estar planeando y maquinando cómo podrían dañar a los apóstoles y estar dispuestos hasta enviarlos a la cárcel pública, o sea, a vista de todos, ser tratados como malhechores. Y yo quiero decir algo aquí, los más grandes enemigos de la iglesia, hermanos, no son ni los ateos, no son ni el gobierno, qué sé yo. Los más grandes enemigos de la iglesia, y esto lo respalda la palabra, pero lo respalda también los hechos, son quienes salen de dentro, quienes están dentro de la misma iglesia. Jesús habló y dijo, guárdense de los falsos profetas. Un profeta, pues habla cosas que vienen de parte de Dios, pero un falso profeta dice que habla cosas que vienen de parte de Dios, pero puro cuento, pura mentira. Lleva dentro una intención, lleva dentro una agenda oculta que quiere lograr, ¿verdad? Y que en primera instancia puede ser obtener cosas materiales, pero por consecuencia es hacer equipo con el diablo para destruir a la iglesia, cosa que no va a lograr, por supuesto. Jesús, como dije, habló de falsos profetas que iban a aparentar ser ovejas. Así se iban a ver lindos, bonitos, muy religiosos, pero en realidad, dijo Jesús, son lobos. Y nadie aquí tiene un lobo de mascota, ¿verdad que no? Ay, qué bonito mi lobito, ¿verdad? Además, no, son feroces, son peligrosos. Versículo 19 en Hechos 5. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, los apóstoles presos, y allí presos pensando, animándose unos a otros. Jesús habló de esto no debe ser sorpresa para nosotros, esto, pues si a él lo persiguieron, a nosotros nos va a perseguir. Ellos lo entendían perfectamente, pero mientras que ellos hacían eso, mientras que se animaban, un ángel del Señor, dice la palabra, que abrió de noche las puertas de la cárcel. ¿Por qué? Porque como dije, Dios respalda su obra. Dios estaba respaldando su obra y Dios continúa respaldando su obra hasta el día de hoy. Y envió, y Dios se vale incluso de otros servidores, en este caso los ángeles. ¿Para qué? Para liberarlos, para sacarlos de la prisión. Y los ángeles, hermanos, son reales, son seres reales y son servidores de Dios, así como nosotros. Nosotros no somos quienes debemos de ordenarles a ellos, ni de orarles a ellos, ¿sí? Hay toda una doctrina que viene de nuestra religión tradicional que nos enseña, ¿verdad?, a orarles al angelito de la guarda, de la dulce compañía y todo esto, ¿no? Ya se acuerdan. Pero nosotros no estamos llamados a orarles a los ángeles, ni mucho menos a darles órdenes a los ángeles, ni a invocarlos. Es Dios quien los manda, es Dios la autoridad de los ángeles. Y los manda para que guarden a aquellos quienes habitan bajo el abrigo del Altísimo. ¿Te acuerdas del Salmo 91? En el versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esa, hermanos, no es una mantra que debemos de repetir, no es una idea que hay que repetir. Y sí, a sus ángeles mandará y a sus ángeles mandará. Sí, aquel quien habita bajo el abrigo del Altísimo, no a cualquiera. O sea, no vas a andar en pecado, haciendo tu voluntad, importándote poco Dios y dices, ay Señor, manda a tus ángeles. Nah, no va a mandar nada. Te va a mandar disciplina, es lo que te va a mandar, si eres hijo. Pero aquel quien habita
bajo el abrigo del Altísimo, y habría que dar toda una enseñanza acerca de lo que eso significa, pero a grandes rasgos es estar bajo la cobertura de Dios. Cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios, estamos bajo la cobertura de Dios. Y Él manda a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Y esto es lo que estaba haciendo Dios. En este Salmo 91 se estaba cumpliendo en los apóstoles, quienes habitaban bajo el abrigo del Altísimo y hacían la obra de Dios, obedecían su palabra. Pero otra de las funciones de los ángeles es dar mensajes de Dios. De hecho, en Apocalipsis vemos a las 7 iglesias, siempre se escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, en Tiatira, etcétera, etcétera. Pero esa palabra ángel significa mensajero y se está refiriendo al pastor. Los pastores somos como ángeles porque nuestra función es dar mensajes de Dios. O sea, en ese sentido somos como ángeles. Nosotros sí comemos, ¿eh? Por supuesto que sí comemos. Los ángeles no. Pero nuestra función es semejante. ¿Por qué? Porque damos mensajes de Dios, así como los ángeles. El mensaje que Dios les mandó a los apóstoles con este ángel fue: id. Diga id. O sea, vayan. O sea, se abrió la puerta y les dijo: vayan. Y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Este mensaje, hermanos, suena descabellado, ¿no crees? O sea, los estaba mandando al mismo lugar donde los habían detenido. ¿Qué tal? O sea, no les dio las coordenadas para que buscaran un escondite ni nada, ¿verdad? O sea, a nosotros nos suena descabellado eso. ¿Por qué? Porque, como dije, nuestra mente humana piensa en su propio bienestar, piensa en su propia seguridad. Pero eso es perfectamente coincidente con el plan de Cristo, que es edificar su iglesia. El plan de Cristo es edificar su iglesia y mandó a este ángel para que les diera una orden y les dijera: vayan a seguir chambeando en mi iglesia. No piensen en su seguridad, no piensen en eso, piensen en la misión que Jesús les dio. Y el ángel decía: yo coincido con eso, ¿verdad? No les dio, como dije, las coordenadas de un escondite. ¿Cómo iba a continuar su iglesia con los pilares escondidos? Si no, vayan, escóndanse allá. ¿Y la iglesia? ¿Cómo iba a continuar? Versículo 21 dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué tal? A eso se le llama obediencia. Obediencia a pesar de, ¿verdad? Si yo te dijera: mira, sal por esa puerta y afuera, aquí están las llaves, te regalo este Mercedes-Benz. Obedeces, fácil obedecer, ¿verdad que sí? Dices: no, de volada, obedeces. Pero aquí el mandato que se les estaba dando es: vayan al lugar donde los arrestaron. Y ellos no la pensaron. No dijeron: ay, ¿será la voluntad de Dios? Vamos, ok, Ángel, espérate, vamos a orar, a ver si, apóstoles, júntense, vamos a orar, a ver si es la voluntad de Dios. No. Lo que viene de parte de Dios como mandato no se tiene que orar, se tiene que obedecer inmediatamente. Así que eso fue lo que hicieron ellos. Entraron de mañana en el templo, y de mañana nos habla de esa prontitud, de eso que es inmediato a responder, a obedecer a Dios. ¿Te acuerdas de Abraham cuando le dijo: pues ahí está Isaac, entrégame a tu hijo a quien amas? Abraham, ¿qué hizo? Puso a su asno, a su animal, desde temprano y emprendió su camino a sacrificar a su hijo. Ese es el tipo de obediencia que un hombre de fe, que un discípulo de Cristo tiene. Los apóstoles oyeron el mensaje de Dios y lo obedecieron de mañana, inmediatamente. Y hay muchos a quienes les gusta oír mensajes bíblicos. O sea, tienen en YouTube, en SoundCloud, en Spotify, en todas las plataformas, están oyendo mensajes bíblicos y aleluya, y que sea la sana doctrina sin adulterar. Pero si no los obedecen, ¿de qué sirve? Puedes oírte uno por hora, escucharte 24 y no dormir. Pero si no los obedeces, ¿de qué sirve? Porque Dios no nos va a pedir cuentas por lo que no oímos. Dios no nos va a pedir cuentas por lo que no oímos, sino por lo que oímos y por la obediencia a lo que oímos. ¿Me explico? O sea, qué bueno que estás en una iglesia en donde predicamos la palabra de Dios, va versículo a versículo, la leemos, la explicamos, la aplicamos, pero está del otro lado. Hay que oírla, se oye muy bonito, qué bueno, me gustó cómo predicó, qué bueno, gloria a Dios. Pero la estás cumpliendo, la estás haciendo, la estás obedeciendo. Ese es el otro lado y lo que hace que esta palabra pues sea eficaz en tu vida, ¿no? Versículo 21, la segunda parte, dice: entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Estos asalariados, ya vemos aquí al sumo sacerdote
y a los que estaban con él, al concilio, a los ancianos de los hijos de Israel, esperaron hasta que fuera su hora de entrada. Los apóstoles no. Los apóstoles tempranito ya estaban en el templo. Estos no. Todavía tenían que irse al Hotel Hilton a tomarse un cafecito, un desayuno ya a la orilla con vista al lago, ¿verdad? Y ya después entraban, ¿verdad? Mientras tanto, los apóstoles se ocupaban de lo que el Señor les había mandado desde temprano. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. El informe de la guardia era preciso, hermanos. Las puertas estaban debidamente trancadas, debidamente cerradas. ¿Por qué? Porque esto nos habla de esto. ¿Te acuerdas que el ángel les abrió? Pero el ángel era ordenado. Los ángeles son ordenados, ¿sí? Entonces abrió y volvió a cerrarla, el ángel, ¿verdad? Los guardias estaban en donde debían de estar. Ahí estaban guardando esa cárcel. Y esta vez iban a implementar medidas más fuertes, porque según ellos Jesús se les había escapado, ¿verdad? No había nadie a quien culpar por esta fuga. ¿A quién culpaban? No podían culpar a nadie. Todo estaba en donde debía de estar. Y ellos estaban afuera cuidando una prisión que estaba vacía. Todo un show para cuidar una prisión vacía. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, ¿qué dice? Dudaban en qué vendría a parar aquello. La reacción de estos opositores, que primero muy valientes, primero muy salsa, era una reacción de sorpresa. Pero la sorpresa de ellos no era por el milagro que era evidente. O sea, aquí los dejamos, todo está cerrado, los guardias están donde deben de estar. Esto es algo sobrenatural. Pero ellos no estaban sorprendidos por el milagro, sino estaban sorprendidos por lo que dice, por en qué vendría a parar aquello. ¿Cuántos milagros más podrían ver ellos? O sea, ya habían visto tantos milagros. Dice la palabra que todos eran sanados. O sea, ese todo significa todo. O sea, sin quedar uno fuera. Todos los enfermos eran sanados. O sea, milagro tras milagro tras milagro. El del cojo fue la entrada para un montón de milagros más innumerables. ¿Cuántos milagros más podrían ver ellos para poder reconocer que era Jesús, que Jesús era el Mesías? Su reacción también era de duda, era de sorpresa, pero también era de duda. ¿Por qué? Porque el corazón endurecido, el pecado, produce duda y produce confusión. Te complica. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un montón de planes para que el pecado no se descubra, para que tu doble vida y tu hipocresía no se descubra. Y vives completamente en incertidumbre, en duda. David dice en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, ese pecado no confesado, oculto, no le llevaba a una vida plena, una vida feliz. No era aquella vida que él experimentaba cuando decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande, ¿verdad?, en valle de sombra y de muerte, no temeré, y todo eso. No era esa su vida, sino era una vida descrita por él mismo de huesos envejecidos, quebrantados, de un gemir, de una tristeza, una desesperanza. Eso es lo que produce el pecado. No produce gozo, produce incertidumbre, produce duda. Por otro lado, la vida del creyente no es una vida de duda. No es una vida de duda, es una vida de fe. Es todo lo contrario. O sea, un creyente, quien se la pasa desconfiado, quien se la pasa dudando, quien se la pasa así, es un creyente sin fe. O sea, es una contradicción, ¿no? O sea, no va. Un creyente que no tiene fe, pues no es creyente, ¿verdad? Pero bueno, a veces así ocurre, ¿no? Que tu fe está debilitada y eso te lleva, a causa del pecado no confesado, te lleva a vivir en la duda, te lleva a vivir en la incertidumbre. Pero la vida del creyente es una vida de confianza, es una vida de seguridad. Es decir, pueden haber vicisitudes, pero al final sabemos y tenemos la certeza, esa es la fe, en que Dios está en control, en que Él va a llevarnos a buen terreno. Versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Te fijas qué estaban haciendo? No estaban haciendo ningún otro rollo. Estaban haciendo lo que el Señor les había mandado hacer desde que estuvo con ellos personalmente. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles
y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Acuérdate que el pueblo tenía simpatía para con ellos, el pueblo tenía favor para con ellos, así que los trajeron sin violencia. Les dijeron, oigan, vengan, nos acompañan, ahorita venimos, vamos a Starbucks a tomar un cafecito, ¿no? Y se los llevaron así, sin violencia. Esta vez les trajeron sin violencia, pero no por el evidente respaldo de Dios hacia sus apóstoles, no por eso, sino porque temían, acuérdate, alguien endurecido vive en temor y en duda, tratando de hacer su propia agenda. Y ellos temían a ser apedreados por el pueblo. Y qué ironía, mientras que los apóstoles no buscaban el favor de los hombres, sino el de Dios, los líderes religiosos buscaban el favor de los hombres, sin importarles oponerse a Dios directamente. Sin embargo, no tenían ni una cosa ni la otra. O sea, no estaban ni bien ni con Dios ni con los hombres. Jesús lo dijo, no se puede servir a dos señores. Señores, no se puede servir a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro, o viceversa, ¿no? Versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Otra vez los apóstoles frente al Sanedrín. Otra vez. Haz de cuenta, yo cuando era niño, otra vez en la oficina de la directora. Otra vez. Todavía no conocía a Cristo, por supuesto. Otra vez los apóstoles frente al Sanedrín. Imagínatelo, estaban los jueces sentados en forma de semicírculo y los acusados en medio. Ahí estaban todos, ¿no? Pedro y Juan ya conocían bien el lugar, ¿no? Les decían a los demás, pues por aquí, mira, ahí está el baño, pásale, ¿no? Ya conocían el lugar bien. Y estos celosos opositores les hacen una pregunta, fíjate ahí en el texto. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y esta, hermanos, es la pregunta, el tipo de pregunta que no busca respuesta, ¿verdad? Como cuando tú le preguntas a tu hijo, no te dije que, ¿verdad? No estás buscando una respuesta de tu hijo que te diga, no me dijiste o sí me dijiste, sino ya en la pregunta va explícita la respuesta. Y es una pregunta de parte de ellos que reiteraba una amenaza. Lo que para los opositores era un problema, para los apóstoles era un éxito. Fíjate lo que les dijeron. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y los apóstoles, yes, ¿verdad? Pero para ellos era un problema, que se había llenado de la doctrina de Cristo. Ellos decían, vamos bien, equipo, vamos bien. Lo que caracterizaba a los apóstoles, y esto me llama mucho la atención, que no eran los milagros. Ellos no les dijeron, y ahora ya sanaron a todos los enfermos. No, eso no había problema por eso. Tampoco les decía, ahora todos, fíjate cómo venden sus propiedades y las traen a sus pies y ustedes ayudan a los pobres y a las viudas. Tampoco. Esas cosas son secundarias. Lo que realmente daña al enemigo es que llenar con la doctrina todo nuestro entorno. La pregunta para nosotros es, ¿estamos llenando nuestra Jerusalén de la doctrina de Cristo? O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra Jerusalén, que es tu casa, tu familia, los más cercanos a ti. La pregunta es, ¿ya lo llenaste de tal manera que ya no hay más que hablar? O sea, que ya está saturado de la doctrina de Cristo nuestro entorno. Continuando con el discurso de los opositores, ellos dicen, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? ¿Qué tal? Porque los opositores son cobardes. Son cobardes. Son de aquellos quienes tiran la piedra y esconden la mano. Esos son los opositores. Y culpan a otros de sus reprobables actos. Así son los opositores, los que hacen equipo con Satanás. Ellos estaban acusando a los apóstoles, les decían, ustedes quieren echar sobre nosotros, inocentes palomitas, la sangre de ese hombre. Así se referían a Cristo, ni siquiera lo nombraban por su nombre. Y la pregunta aquí es, ¿qué nos dice la historia? O sea, la historia, las evidencias. A lo mejor si tú no conocías la historia, los veías, no, pues sí, son súper santos, este Sanedrín, tremendos varones de Jehová, aleluya. Pero métete a ver las evidencias, métete a ver la historia y te vas a dar cuenta quiénes son. Mateo 27:20, y esto lo vamos a ver más adelante en esta serie que tendremos sobre el camino a la cruz. Mateo 27:20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos, o sea, ahí va con letras azules, le haces clic y te llevan a esos que estaban ahí, persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Ahí está.
Eran ellos, pero ellos decían, no, ahora quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Por favor. Mateo 27, ahora el versículo 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, o que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Claro, habían sido terapiados y animados a hablar de esta forma, pues por aquellos quienes debían de guiarlos hacia el Mesías, pero los guiaban más bien a matar al Mesías. Versículo 29 de Hechos 5. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué tal? En la ocasión anterior, lo vimos en el capítulo 4, ellos hicieron esta pregunta, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso está en el capítulo 4, o sea, lo vimos hace poco. Ahora ellos decían con más firmeza, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué tal? Esta vez su respuesta era firme y decían, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Es como si dijeran, el Señor no ha cambiado lo que nos dijo desde un principio que hiciéramos. El Señor nos dijo, vayan, prediquen, sanen a los enfermos, nos dio autoridad para hacerlo, nos dijo que lo hiciéramos. Y después nos dijo que íbamos a recibir poder. Ya vino el poder, ahora estamos en esto. Es más, el ángel acaba de venir y nos dijo, hey, píquenle a hacer lo que les mandamos hacer. Así que, señores religiosos, no podemos cambiar de hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Él no ha cambiado de opinión. Hasta ahora no ha cambiado de opinión todavía. Ni lo hará. Ellos continúan dando un comprimido del Evangelio. El mismo Evangelio que han venido predicando una y otra vez en este libro de los Hechos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice en Gálatas 1:7 que no hay otro Evangelio. Pablo dice, no que haya otro. O sea, ellos van a continuar hablando el Evangelio. O sea, a ti te aburre escuchar acerca de que Cristo murió en la cruz, que pagó el precio del pecado y de la muerte. Si te aburre eso, bueno, seguramente no eres hijo de Dios, porque un hijo de Dios se deleita en escuchar eso y cae rendido a Dios en adoración, en gratitud. Gracias, Señor. No importa cuántas veces lo escuche, no hay otro Evangelio, no hay otro mensaje, hermanos. O sea, el día que tú empieces a escuchar otras cosas, estás frente a alguien quien ya se desvió del Evangelio. O sea, convocar a la iglesia local para estarle hablando acerca de los demonios, ¿en serio? O sea, dice la palabra, no ignoramos sus maquinaciones, pero no sustituimos las maquinaciones de Satanás por la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, o si convocar a la congregación para hablarle un montón de cosas raras ahí, no, el Evangelio es claro, es arrepentimiento. Eso es el Evangelio. Y es lo que debe haber en cada iglesia en donde se predica Cristo. No importa el tema que abordes, al final tiene que haber un llamado al arrepentimiento. Tiene que confrontarnos con nuestra realidad y guiarnos a hacer cambios en nuestra vida. De eso se trata, si no, pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Sin titubear, hermanos. Sin titubear, y en su cara les decían una vez más, ustedes lo mataron en una cruz. ¿Te fijas? Trata de imaginarlo. Ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ustedes lo mataron en esa cruz, en su cara. Así debe ser, hermanos. No atrás, no a espaldas y mandar de decir con uno y con otro. No, en su cara se lo dijeron. Ustedes lo mataron en una cruz. Versículo 31. A este, por cierto, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos, hermanos, están presentando un contraste. ¿Te fijas? Ustedes lo crucificaron como un maldito. Porque dice la palabra, todo aquel que muera en una cruz sea maldito, ¿verdad? Maldito todo aquel que colgaron en un madero. Y ustedes lo colgaron como un maldito, pero Dios lo exaltó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué? Porque el mensaje principal de los apóstoles, fíjate bien, no era el Sanedrín mató al Mesías. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que han venido predicando? ¿Qué es lo que hizo crecer la iglesia? Que se multiplicara la doctrina de los apóstoles. Pero la doctrina de los apóstoles no era, oigan, el Sanedrín, esos malos fueron los que mataron al Mesías. Ese no era su mensaje. ¿Su mensaje cuál era? Su mensaje es Jesucristo resucitado.
Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús resucitado, Jesús exaltado a la diestra del Padre. Ese era su mensaje. Sí, lo mataron, pero Dios lo ha exaltado y va a volver. Ese es el mensaje. ¿Te fijas? Y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección es la posibilidad del perdón de pecados a través del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces, por esto, esta insistencia en estar llamando al arrepentimiento, en estar hablando el Evangelio continuamente, en estar hablando la palabra sin adulterar, es menester, decían ellos, que obedezcamos lo que el Señor nos dijo, porque eso es lo que ha hecho que la iglesia crezca. Eso es lo que ha hecho que el Evangelio sea proclamado, que hayamos llenado de Jerusalén con la doctrina del Señor. ¿Y sabes qué? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra le vamos a seguir. ¿Cómo ven? No importa cuántas veces nos metan al bote. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Los apóstoles, fíjate bien, aquí se están identificando. Y hablamos el viernes acerca del concepto de nosotros mismos. Este concepto que ellos tenían de ellos mismos, que debe ser el mismo que nosotros, es testigos. Si ellos les preguntaban, oye, ¿tú qué eres? No, pues mira, yo soy licenciado, yo soy doctor, yo soy, ¿sí? Eso déjalo para alguien quien tiene tan baja la autoestima, ¿verdad? Que tiene que poner licenciado, o maestro, o profeta, o doctor, o... Hazlo a un lado de todo eso. Ellos decían, yo soy testigo, no testigo de Jehová, soy testigo. Y esto armonizaba perfectamente con lo que el Señor les había dicho que serían. Que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis licenciados. Y me seréis doctores, y me seréis teólogos, y me seréis psicólogos, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles tenían muy claro quiénes eran en Cristo. Esa es nuestra valía. Nuestra valía es ser testigo de Cristo. Sin embargo, muchos renuncian a ser testigo. No, yo no. Yo no puedo. No, yo no siento. No. Ese es el valor, eso es lo que nos identifica a nosotros. Somos testigos de Cristo. Un testigo testifica, un testigo habla. Y ellos tenían claro quiénes eran. Ellos ya no pensaban como antes, ¿te acuerdas? Cuando todavía el Espíritu no venía sobre ellos, ellos se peleaban por ver quién iba a ser el mayor. Ellos se peleaban por quién iba a ocupar el trono número 1. No querían el trono número 12, querían el número 1. El Espíritu Santo los había transformado. Y Pablo en 1 Corintios 4:6 dice, para que en nosotros, o sea, él representando a los apóstoles, para que nosotros aprendáis a no pensar más alto de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, ellos tenían clarísimo, yo soy testigo de Cristo. Y es todo. Oye, pero soy testigo de Cristo, y a eso me dedico y en eso me ocupo. Y no piensen más de lo que está escrito. Eso es lo que está escrito. Y me seréis testigos. Eso es lo que está escrito. Les ha sido dado a vosotros el ministerio de la reconciliación. Eso para aquellos quienes están en Cristo, para aquellos quienes son nuevas criaturas. Eso es quienes somos nosotros. Dice, no sea que por causa de uno quien se quiera sentir acá la divina garza. Y dice, no, yo testigo, no, yo apóstol interplanetario. ¿Verdad? A causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjate la profundidad que hay aquí, hermanos. Cuando en una iglesia aquel quien dirige, y dirige, hablo de dirigir, no hacia el propósito o la visión del director, sino hacia Cristo. Cuando aquel quien dirige deja de dirigirlo hacia Cristo y lo empieza a traer hacia sí, es decir, no, todo lo que tú haces tienes que filtrarlo por mí. Me tienes que decir todo a mí. No, todo yo, toda la atención, toda la alabanza, y celébrenme todo acá, tú sabes, ¿no? Cuando empieza a ocurrir eso, ¿qué ocurre? Según el apóstol Pablo, por causa de uno, los demás empiezan a envanecer unos contra otros. Y por eso, todas aquellas iglesias que están centradas en un hombre, de quien buscas la página, voy a ir a la iglesia tal y sale la foto de... ¿verdad? Es una iglesia llena de niños espirituales que están divididos, que están peleados unos contra otros, porque todos se sienten superiores, todos quieren ser el primero, todos quieren ser el más grande y todos son líderes, todos son, o sea, ¿te fijas? Ahí hay una gran profundidad. La palabra testigo, porque nosotros no somos campeones, no somos, etcétera,
Somos testigos. Y esa palabra viene del griego martus o martur, de donde proviene la voz castellana mártir. Y esto, caray. Y mártir, es uno que da testimonio mediante su muerte. Nosotros quienes venimos de países de Latinoamérica, quienes se independizaron de los españoles, pues tenemos dentro de nuestra historia los mártires, ¿verdad? Mártires de la patria, aquellos quienes murieron, dieron su vida por la causa de su patria, para que se independizaran del dominio de España, etcétera, ¿no? Y eso es un mártir. Denota a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto u oído o aquello que conoce. Ellos se identificaban, los apóstoles, como quienes estaban dispuestos a dar sus vidas a fin de certificar lo que conocían. Es como cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Mira, te doy mi palabra, te lo prometo. O sea, ¿estarías dispuesto a poner las manos para que te las corten por esa verdad que tú tienes? Por eso que tú estás seguro de que es así. Bueno, esto es por supuesto al extremo. Estaban dispuestos a dar sus vidas a fin de certificar lo que conocían. Yo te pregunto, ¿cómo te va en tu tarea de mártir? La iglesia de nuestros días necesita de más administradores, hermanos. Más administradores fieles, que no tengan un más alto concepto de sí que el que deben de tener. Y también de creyentes quienes estén dispuestos a dar sus vidas sirviendo al Señor con pasión. Dar tu vida es dar tu tiempo. Dar tu vida no es decir, no, a mí si me dicen, me ponen la espada aquí, me dicen niega a Cristo, no lo niego, córtale. No, nada más decirlo. Pero no vienes a la reunión. O sea, es que llovió, ¿no? Es por poner un ejemplo, ¿no? O sea, y puedo dar muchos más, pero eso es los viernes. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Te acuerdas? Solo hay dos reacciones al evangelio. O te arrepientes o te enojas. Y en una iglesia que se predica la sana doctrina, verdaderamente y se vive, hay muchos arrepentidos, pero también hay enojados. O sea, no está todo bonito, todo, no. O sea, hay enojados contra aquello que se está enseñando, aquello que les está confrontando con su condición, la cual no quieren cambiar. Entonces empiezan, ¿por qué? Ay, sí, seguramente. Y empiezan con la agenda del diablo, ¿no? A burlarse, ay, sí. ¿Sí? A cuestionar, ay, ¿por qué? A amenazar, pues yo me voy, si no. Es el mismo patrón del diablo. Arrepentirse no era una opción para los líderes religiosos. No era una opción. ¿Por qué? Porque si se arrepentían les iba a costar el desagrado del pueblo. Les iba a costar dejar de ser la figura, ¿verdad?, más importante. Y quizás la pérdida de su posición. Eso les aterraba. Perder mi posición como miembro del Sanedrín, jamás. Así que ellos decidieron enfurecerse. Decidieron matarlos. Nos vamos a matar. Y hermanos, aplicándolo, estamos hablando de ellos, pero ¿no conoces a aquellos quienes se dicen creyentes? Se jactan de ser piadosos, se jactan de tener la superdoctrina, pero en sus conversaciones lo único que les oyes hablar es ataque hacia aquellos quienes no les caen bien, ¿sí? Aquellos quienes no son de su filosofía, o en sus redes sociales. Todo lo que hay es tirada para uno, tirada para el otro, tirada para el otro, tirada para el otro. Mira, no sé, cuando abran sus redes sociales deberían de poner una regulación ahí, ¿no? Si vas a estar con esas cosas, no te dejamos abrir tu red social, ¿no? Tira tu basura en otro lado. Pero hay una función ahí en Facebook, por cierto, que dice unfollow, dejar de seguir. Y ya no tienes que comer la basura que tiran estos disque creyentes, ¿verdad? Porque, hermanos, eso es la actitud de los saduceos. Esa es la actitud del Sanedrín, del sumo sacerdote en este momento. Desear matar, es odio, es enojo. Y dices tú, yo no veo el fruto del Espíritu por ningún lado en alguien así, que se la pasa tirando, no, y aquellos son esto, y aquellos son lo otro, y puro tirar. Dice la palabra, a esos que causan divisiones, evítalos. A esos evita. Y ora para que se arrepientan. Y llámalos al arrepentimiento. Si no se arrepienten, evítalos. Y si te los topas, confróntalos y diles, cambia esa actitud. Cambia tu actitud de saduceo por una actitud de apóstol, de discípulo de Cristo, de enviado, de testigo. Cámbiala. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo,
mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. O sea, los del Sanedrín estaban enfurecidos al ver la firmeza de ellos. Ellos decían, pues no vamos a dejar de enseñar lo que el Señor nos dijo. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Se enojaron, se enfurecieron y estaban tan incapaces de pensar, porque cuando estás enfurecido no puedes pensar bien. ¿No te ha pasado? O sea, lo peor que puedes hacer es tomar una decisión cuando estás enfurecido. Mira, mejor salte. Mejor salte del cuarto donde está caliente el asunto, ahí con tu esposa o con... Mejor, mira, salte. Vete a dar unas vueltas. Cómprate un punching bag y dale unas vueltas corriendo a la manzana. Ponte a hacer burpees, lagartijas, lo que sea. Toma agua, respira y luego ya entras. Ellos estaban tan enfurecidos que eran incapaces de pensar, eran incapaces de tomar una decisión. Por eso muchos creyentes, entre signos de interrogación, no son capaces de tomar decisiones, viven en la duda, viven en la incertidumbre y no pueden tomar decisiones, porque en el fondo hay esto, hay ira, hay una furia en contra de Cristo directamente. Y entonces aparece este personaje llamado Gamaliel. Este Gamaliel era nieto de un maestro muy conocido en Israel llamado Hillel. Y este Hillel fue... no Hillel, sino Gamaliel, fue el rabán, o sea, el maestro de un hombre llamado Saulo, al cual vamos a ver más adelante, conocido en el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo. Gamaliel era doctor de la ley. Gamaliel, como dije, era venerado por todo el pueblo. Y según los historiadores, si haces un poco de research acerca de Gamaliel, te vas a dar cuenta de que hay algo que lo caracterizaba a él, además de ser doctor de la ley y venerado por todo el pueblo. Era su tolerancia. Era algo que vamos a ver aquí, su tolerancia, era muy político, no se dejaba llevar por los sentimientos como estos. Pero vamos a ver, conocer un poquito más a Gamaliel aquí en el texto, versículo 35. Y luego dijo, varones israelitas, fíjate bien el discurso de Gamaliel, mirad por vosotros. Eso es lo que el mundo dice, ¿no? No, primero tú, primero tus dientes y luego tus parientes, ¿verdad? Tú primero piensa en tu bienestar, luego ya los demás, a ver qué, pero tú primero. Y este era el discurso de este doctor de la ley. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Otra versión en la palabra de Dios para todos, en este mismo texto dice, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. O sea, tranquilos, están muy alebrestaditos, pero piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Pero hermanos, cuando tienes claro lo que las Escrituras dicen, no hace falta pensar mucho. Cuando tienes claro que estás obedeciendo a la palabra de Dios, que estás en comunión íntima, buena comunión con Dios, y Él te habla en su palabra y te enfrentas a algo, no hace falta pensar mucho. Ya está claro. ¿Qué más tenían que pensar los apóstoles? Pues el Señor nos dijo eso. Pensaban como niños. Esto no es sorpresa, iba a pasar, así que bueno, pues va. Pero ellos sí. Los opositores sí tenían que pensar bien, sí tenían que elaborar un plan, sí tenían que maquinar cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran falsos maestros del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo era un falso profeta y los apóstoles eran unos blasfemos, pues ¿qué había que hacer? O sea, ¿qué tenían que pensar? Mátenlos, háganles caer todo el peso de la ley, ¿no es así? O sea, no había que pensarle. Jesús, a nosotros nos consta que era un falso profeta y estos sus seguidores son unos blasfemos también. Así que así como matamos a Jesús, de una vez, crucifícalo. ¿Verdad? Alguien justo opera de esa forma. Les hace caer todo el peso de la ley. Y hay organizaciones corruptas que solo buscan el bien de sus propios intereses, sin importarles la palabra de Dios. La palabra de Dios, mira, no importa nuestros intereses. Vamos a recaudar fondos para nuestra organización corrupta. Gamaliel no era ningún ignorante de las Escrituras, hermanos. No lo era. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si él escudriñaba con ganas de encontrar al Mesías, lo iba a encontrar. Dijimos que el texto dice que Gamaliel era un fariseo. Los fariseos no eran ignorantes de las Escrituras. Conocían todo lo que las Escrituras decían acerca del Mesías. Si él buscaba y escudriñaba con ganas de encontrar al Mesías, lo iba a encontrar. Porque Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí, en Juan 5:39. A Gamaliel no le interesaba indagar realmente si Jesús era el Mesías, ni siquiera viendo el milagro del cojo, ni siquiera viendo los múltiples milagros por toda Jerusalén. Veamos las bases de su conclusión y evitemos nosotros pensar de esta forma. Veamos las bases de la conclusión de Gamaliel, versículo 36. Porque antes de estos días
se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Se asume, hermanos, que este Teudas que está aquí en el versículo 36 fue alguien quien se presentó también como Mesías. O sea, Jesús no fue el primero que se presentó como Mesías. Se presentó como libertador del pueblo y él tenía la intención, este Teudas, de dirigir un movimiento de rebelión contra los romanos, contra el imperio romano. Y consiguió 400 followers, 400 seguidores, pero no prosperó. Versículo 37. Después de este, continúa hablando Gamaliel, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también pereció él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y esto fue en el año 6 antes de Cristo. Cirenio, el gobernador, realizó un censo para determinar los impuestos que esa región debía de pagar a Roma. O sea, es decir, vamos a establecer el impuesto con base en la cantidad de habitantes que hay. Así que censaron al pueblo y pues ellos querían establecer los impuestos, pero un hombre llamado Judas, que era de Gamala, provocó una revuelta. Era una revuelta de carácter nacionalista y su plan tampoco prosperó. Así que Gamaliel, con base en estos dos ejemplos, fíjate bien, no en las escrituras, yo digo, Gamaliel, Gama, eres fariseo, hijo. O sea, tú tienes que conocer la ley y hablar con la ley y enseñar con la ley. Y él no. Él toma dos ejemplos que estaban ahí en la historia. Este sabio maestro Gamaliel, basado en sus ejemplos y no en la escritura, les va a dar un consejo, versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Te fijas? Obsérvalo una vez más. Y piensa en los apóstoles fuera del cuarto, ¿verdad? Sálganse tantito, aquí vamos a tener una junta, ¿verdad? Y Gamaliel, ¿verdad? Aquellos enfurecidos y Gamaliel diciéndoles, no, tranquilos, piensen bien el plan. No vaya a ser que se alebrecen demasiado y echen a perder el plan. Porque acuérdate, están estos dos ejemplos. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a caer, así como los dos ejemplos. Pero si es de Dios, no la van a poder destruir. Y se pone espiritualoide, ¿no? No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, le pone ese sello de espiritualidad aparente, Gamaliel. O sea, en otras palabras, lo que estaba diciendo Gamaliel, ya el tiempo dirá. Suéltenlos, el tiempo dirá. Y esto, hermanos, se llama astucia. Eso no es sabiduría. La sabiduría proviene de las escrituras, proviene de la palabra de Dios, no de las circunstancias. ¿Sí me estás siguiendo acá? Eso es astucia, porque el plan de Gamaliel no era guiar al pueblo a Dios. El plan de Gamaliel, ¿cuál era? Piensen en vosotros mismos. Piensen en su agenda, piensen en su plan. Y esa nunca debe ser la premisa desde la cual nosotros como creyentes debemos de partir. Mi objetivo, cantábamos hace rato, es ser un sacerdote. Ser pueblo adquirido por Dios, nación santa, y así anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es mi objetivo, así que todo lo que yo haga no hay que pensarlo mucho. Si contribuye a eso, le entro. Si estorba eso, lo desecho. Así debemos actuar. ¿Te fijas cómo es pensar como niño? Simple, sin complicarla, sin hacerla muy revuelta. Es simple. Y Gamaliel hablaba con astucia. Pero por más que le adornara diciendo, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios, al final lo que hacía era rechazar al Mesías. Pregunta, a Gamaliel, ¿de qué le sirve en el infierno ser recordado como doctor de la ley? ¿De qué le sirve en el infierno ser venerado por todo el pueblo, haber sido venerado por todo el pueblo? ¿De qué le sirve en el infierno? Y es algo, como dije, que nosotros debemos de evitar, esta actitud de Gamaliel, decir, si eso es de Dios, va a permanecer. Es decir, si esa casa de oración en Houston es de Dios, va a permanecer. Te voy a recordar algo. Hay un hombre que se llamó Aarón Joaquín González. Él comenzó una secta llamada La Luz del Mundo en 1926 y hasta hoy siguen. Entonces, ¿qué? ¿Es de Dios? Porque hasta hoy siguen. ¿Te fijas cómo no basarte en la escritura nos hace ver como necios, por más sabio que diga ser? Otro hombre, Charles Russell, inició una secta que se llama, eso sí, son los Testigos de Jehová. La inició en 1870 y hasta hoy siguen. Ahí te toca la puerta. Pregunta, ¿es de Dios entonces? Siddhartha Gautama fundó el budismo en el siglo VI a.C. y hasta hoy siguen.
Y crecen y crecen y crecen porque tienen muchos hijos. Se parecen a nosotros. La pregunta es, ¿los budistas, el budismo es de Dios entonces? Porque sigue hasta hoy. Así nos vemos pensando cuando hacemos a un lado las escrituras y decimos, no, es que a mí un pastor ya me transó allá, otro pastor me transó acá y este también me va a transar. Cálmate, gama. Básate en las escrituras dicen, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia. Eso dicen. ¿Qué tal? ¿Cuántos dicen amén? Lo que nos va a demostrar si algo es de Dios o no es de Dios son las escrituras. Es todo. ¿Qué es lo que respaldaba a los apóstoles? La doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo era la que respaldaba todo aquello que ellos hacían. Lo respaldaba y había crecimiento y había fruto, un fruto sano, saludable, porque Dios estaba respaldando su palabra. No a los apóstoles per se, a la persona, porque ya vimos que uno salió chafa, pues quítalo. Señor, echamos suerte, decide tú, Señor, quién, y se levanta otro. No es la persona en sí, sino es la obra del evangelio. No es el pastor que te transó, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y los que vendrán, ¿verdad? Porque el Señor dijo, pues eso va a seguir pasando. Sino es la obra de Cristo. Yo estoy en la iglesia de Cristo. Yo estoy siguiendo la palabra de Cristo. Versículo 40. Y convinieron con él. O sea, los furiosos escucharon al sabio Gamaliel. Estos enfurecidos líderes, pues dijeron, no, sí, tiene razón el Gama, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Hasta eso, era fariseo y saduceos. ¿Te fijas? ¿Te acuerdas? Fariseos y saduceos no eran muy amiguis, que digamos. Tenían muchas diferencias doctrinales. Acuérdate que los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Y así, tenían muchas diferencias teológicas en sus interpretaciones de las escrituras. Pero para esto sí se unieron. Para eso sí dijeron, ¿sabes qué? Tiene razón el Gama. Ese es mi Gama. Porque en algo sí coincidían, que era que odiaban a Cristo, que odiaban a su iglesia, que odiaban a los apóstoles y que los querían matar. Pero Gama decía, tranquilos, espérense tantito, ya se verá. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, y este era el típico y máximo castigo en Israel. Bajo el Imperio Romano, aquellos quienes estaban bajo el Imperio Romano no podían matar a alguien, o sea, no lo podían condenar, darle la pena de muerte y cumplirla. Pues a lo más que podían llegar bajo el Imperio Romano, aunque la ley decía que había que apedrear, que había que toda esta pena de muerte que hay en la ley, ellos como estaban bajo el Imperio Romano no podían efectuarlo. A lo más que podían llegar era darles unos azotes. Y eran 39 golpes con vara o con un látigo que estaba hecho con piel de becerro. Eso está en Deuteronomio 25:3. 1/3 de los golpes que les daban eran en el pecho. ¿Te imaginas? Eran en el pecho y los otros 2/3 en la espalda. Y mientras les aplicaban el castigo, se recitaban versículos de advertencia contra el pecado. Ahí estaban. Y les empezaban a decir, ¿no? Toda la palabra de Dios, ¿verdad? Eso era el máximo castigo que ellos podían dar bajo el Imperio de Roma. Dice, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. No hables en el nombre de Jesús, ¿no? Y les citaban sus textos fuera de contexto. Y después los pusieron en libertad. Hermanos, ¿te has puesto a pensar en esto? A los mediocres nadie los ataca. A los mediocres nadie los molesta. Y el evangelio estaba siendo anunciado. La iglesia crecía y nadie era capaz de frenarla. Nadie, ni la prisión era capaz de frenarla. Ni las amenazas, ni las burlas, ni nada era capaz de frenar el crecimiento de la iglesia. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Fíjate bien, no salieron enojados con los injustos líderes religiosos. O sea, una reacción natural cuando alguien te agrede es enojarte, ¿no? O sea, digo, nomás yo. Cuando alguien te agrede, vas manejando y se te cierra una chinita, ¿no? Así. Y tú, ¿qué onda? ¿No? O sea, te alebrestas y ¿qué te pasa? ¿No? Si hasta le bajas el vidrio, Dios te bendiga, ¿no? ¿Por qué? Porque te sentiste agredido, te sentiste amenazado, te sentiste en peligro. Y la reacción es de defensa, de ponerte a la defensiva. Bueno, a ellos les habían dado 39 latigazos en el pecho y atrás diciéndole, no hablen en el nombre de Jesús, ¿no?
O sea, y ellos no salieron enojados contra estos líderes religiosos que estaban actuando injustamente. Eran injustos. No salieron enojados. No había lugar para eso, hermanos. En cambio, a pesar del dolor en sus cuerpos físicos, porque estás de acuerdo que un latigazo de eso sí duele, ¿no? Yo no me acuerdo de los cinturonazos que, ¿verdad? Ya tú sabes, ¿no? Pero imagínate unos latigazos en el pecho, en la espalda. A pesar del dolor en sus cuerpos físicos, ellos en sus almas estaban llenos de gozo. ¿Te fijas? Esto solamente se puede discernir espiritualmente. Solo así. Porque carnalmente, mira, a ver cómo nos toca. Pues, ¿qué te pasa? Injustos y empezar a pelear. Dice la palabra que Jesús, que el Señor fue como cordero llevado al matadero y que no abrió su boca, ¿verdad? Sin embargo, cuando ves los evangelios te das cuenta que no estuvo callado todo el tiempo. O sea, sí emitió, sí habló, sí hubo diálogo, sí respondió a preguntas cuando le dijeron, te conjuro en el nombre del Dios Altísimo, eres el Mesías, etc. Jesús respondía, Jesús hablaba, pero lo que hablamos debe ser conforme a las Escrituras. Ese debe ser el respaldo que nosotros tengamos. En este momento, ellos hablaron, ellos ya habían dicho lo que tenían que decir. El Señor nos dijo que hablemos, que prediquemos esa doctrina y no la vamos a cambiar. Así que, pues, ¿dónde está el látigo, señores? Ahí va, denle, ¿no? Y no salieron enojados, no salieron dolidos y, ay, pobrecito de mí, cómo sufro, ay, no me saludó el hermano, no, me voy a otra iglesia. Bueno, ya de latigazos ni hablamos, ¿verdad? Ellos sabían que lo ocurrido no era fruto de un comportamiento indigno. Ellos estaban seguros y se decían entre ellos, mira, no nos garrotearon, no nos latigaron porque seamos unos malandrines. No es por un comportamiento indigno de nuestra parte, sino porque estamos obedeciendo a Jesús, porque estamos imitando a Jesús. Obedecer a Jesús, ¿sabes cómo se ve? Imitar a Jesús. Obedecer a Jesús es imitar a Jesús. Así. Por eso nuestro caminar debe ser desde el conocimiento de Jesús. Si no conoces a Jesús, si no lees la palabra de Dios, mira, te van a salir un montón de ejemplos. Gamaliel dio 2, pero te vas a basar en tus experiencias pasadas, ¿sí? Como la mujer que le salió un marido golpeador, borracho, parrandero y jugador. Y todos los hombres son iguales. Y sí, yo soy una feminazi, ¿verdad? Pues, o sea, no. Ese salió y hay muchos, sí, pero habemos otros que somos hijos de Dios. Que amamos a nuestras esposas. O sea, cálmate, tranquilo. El mundo no gira alrededor. No juzgues a todos por tus experiencias pasadas. Pero ellos estaban seguros de que lo que había ocurrido no era un fruto de un comportamiento indigno, sino que estaban obedeciendo a Jesús, estaban imitando a Jesús. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y ahí está el talón de Aquiles, ¿no? O sea, yo creo en Cristo, pero cuando se trata de padecer por causa de Cristo, ay no, Señor, líbrame, Padre. O sea, y nos sale todo este rollo, ¿verdad? Y yo decreto que cancelo y no lo recibo y todo este rollo, ¿no? No, dice la palabra, les es concedido a causa de Cristo que crean en Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos están dispuestos a padecer por Él? Eso. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Los apóstoles recordaban lo que Jesús les había dicho que hicieran cuando fueran perseguidos por causa de Él. O sea, esto no fue sorpresa. No dijeron, ups, ¿qué pasó? Oye, Jesús nos dijo que íbamos a ser campeones. Pedro, no, si es cierto. A mí me dijo que yo declarara el favor de Dios sobre mi vida y que todo me iba a ir bien. Si es cierto. Y decía Jacobo, no, sí. Es más, yo ando con mis 365 promesas, decretándolas y declarándolas cada día sobre mi vida, y que todo me va a ir bien y hasta voy a encontrar el primer estacionamiento afuera del mall. O sea, que voy a tener, que renuncie a mi casa vieja que se está cayendo y que decrete una en River Oaks, una mansión. O sea, ¿qué pasó? Se me hace que nos timó Jesús. Bueno, ese es el Jesús que muchos presentan, y sí, ese Jesús sí los timó. Pero el Jesús de la Biblia les dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en River Oaks, en Beverly Hills, no, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué pasó con eso? Ellos sabían y recordaban lo que Jesús les había dicho. Gócense, alégrense. ¿Cuándo? Cuando los persigan.
así como los profetas los persiguieron. Ellos tenían muy claro cómo le había ido a Jeremías. Tenían muy claro cómo le había ido a cada profeta de la Biblia. Y ellos decían, sí soy testigo, pero Jesús también me dijo que me asemejaba a un profeta, y a los profetas no siempre les fue súper bien. Los profetas no dormían en cama de oro ni así, ¿no? Millonarios. Lejos de ser un desánimo para ellos, fue lo que les avivó más para continuar. Nosotros, como decía, dependemos muchas veces de cómo nos va. A veces ves a alguien y le ves una cara que dices, así habrá estado su semana, ¿verdad? Y dices tú, no, mejor luego, ¿no? O si no, nomás. Porque sabes que se nota que le fue mal, ¿no? En la semana. Y bueno, pues, no nomás a esa persona le va mal, a todos nos va mal en algún momento de la vida. Pero ellos no basaban su gozo, su cara, ¿verdad? Su gozo, su semblante, lo que había internamente, por las circunstancias. O sea, habían estado en la cárcel, los habían latillado, o sea, les había ido como en feria. Pero ellos estaban gozosos, porque el gozo de haber sido perseguidos por causa de Jesús les traía ánimo, les avivaba más. ¿Para qué? Para ahora sí, bueno, vámonos a unas vacaciones, luego los veo. No, para continuar. Era como si se dijeran ellos mismos, ánimo, vamos bien, ánimo, adelante. Y así es como dice la palabra, anímense unos a otros. Si te dice un hermano, ¿sabes qué? Mira, mi mamá ya no me quiere hablar porque me dijo, te hiciste aleluyo y ya no te quiero saber nada más de ti, porque es ahí, es con tu panderito ahí, ¿no? Aquí la religión de mi padre, esa es la buena, ¿no? Y ya no me quiere hablar mi madre. Y te dice el otro, vas bien, hermano, vas bien. Malo que andes con ella en los bailes, ¿verdad? Malo que andes ahí haciendo lo mismo que ellos, actuando y siendo camaleón. En la iglesia, gloria a Dios. Y en el mundo, gloria a Trevi, ¿verdad? O sea, pero si estás siendo perseguido, si se están burlando de ti, si te están tratando mal a causa de Cristo, si te tratan así hasta de malhechor, gózate, vas bien, equipo, vas bien. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay algunos de nosotros quienes somos persistentes para una cosa, ¿verdad? Hay cosas para las que de plano no nos gustan y se nos cierra el mundo, ¿verdad? Decimos, no, yo no, eso no. Eso de cocinar no es lo mío, y quemas hasta el agua, ¿no? Pero a propósito, para que no te vuelvan a poner a cocinar. Pero hay aquellos quienes somos persistentes, queremos algo y no dormimos hasta que lo hacemos. Y está bien, pero que sea así primeramente con lo que el Señor nos manda hacer. Ellos estaban ocupados en enseñar, en predicar. Y en enseñar y predicar, fíjate bien, ellos no se grabaron su testimonio y dijeron, Pedro y los apóstoles, testimonio de cómo el Señor los libró de los azotes y de los fariseos, ¿no? Y llévele su CD, llévele, ¿no? Y andaban de sinagoga en sinagoga dando su testimonio. No, el mensaje de ellos era Jesucristo. Es lo que dice el versículo 42, ¿no? No cesaban de dar su testimonio. No, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el testimonio que debemos de dar. Por supuesto, va respaldado con nuestra vida, ¿verdad? Porque si tocan a tu puerta y te dice, vengo a venderle, mire, este polvito se lo toma, le hace así y todos los días, y mire, va a quedar como Barbie, bien delgadita y todo. Pero la que te lo está vendiendo está así, ¿no? Dices tú, ¿verdad? Bueno, así nos vemos nosotros. No, Cristo y aquello, pero te ven que cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, etcétera, ¿no? Ellos estaban ocupados enseñando y predicando a Jesucristo. Y eso era lo que les había causado la cárcel y los azotes. Predicar a Jesucristo nos causó cárcel, nos causó azotes. Pues sigámosle. ¿Qué dice en el libro? Lo que el Señor nos dejó escrito, ¿te acuerdas? No, sí dijo. Pues síguele, continúale. Y a veces, pues no, o sea, no digo que todo el tiempo, pero no se trata de ser masoquistas ni emos ni nada. Pero sí de estar conscientes de eso, de que el obedecer la palabra nos va a traer oposición, nos va a cerrar puertas, algunas puertas por otro lado, pero el Señor va a abrir otras puertas por otro lado. Te va a causar divisiones. El Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada, ¿no dijo? Y enemistad entre la nuera con la suegra y así sucesivamente. Eso es lo que la firmeza en el Evangelio trae.
O sea, hay que estar conscientes de eso, pero estar dispuestos a continuarle, a seguirle. ¿O qué? ¿Nos vamos a rajar? ¿Nos vamos a echar para atrás? No, hay que seguirle. Y ellos decían, pues seguimos enseñando y predicando a Jesucristo en el templo y en las casas, a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. El sufrimiento, hermanos, para concluir, ofrece una promesa, porque no se trata nomás de sufrir por sufrir, como dije, si no, pues están los emos y gente así, ¿no? No se trata nomás de sufrir por sufrir y andar ahí, yo cómo sufro por el Señor y todo esto. No se trata nomás de eso. El sufrimiento ofrece una promesa. Y la promesa es una corona de victoria. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, va a padecer, pero no temas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Subraya esa palabra, probados. Y puedes sustituir echar a algunos en la cárcel por cualquier circunstancia adversa, porque aquí es cool ser cristiano, ¿verdad? Está padre ser cristiano aquí en este país. Pero vete a Chiapas, en México, no vayas tan lejos allá a Arabia o aquí en Chiapas, en México. Y párate en la plaza y di enfrente de la catedral y di, Jesucristo es el Señor. Y a ver qué te anda pasando, ¿verdad? Y habla la verdad del evangelio y a ver qué te anda pasando. Pero en nuestro contexto, porque esto hay que aplicarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? El diablo puede hacer situaciones en nosotros que sean adversas, por supuesto permitido por Dios, así como Dios le dio permiso a Satanás para que hiciera pasar a Job, aquellas que usted ve ahí en la palabra. Pero hay situaciones adversas que podemos vivir, pero dice, para que seáis probados. Y a veces nosotros lo que estamos haciendo o pretendemos hacer es probar a Dios. ¿Ya ves cómo me fue? No, eso no funciona. No, ese pastor no. Yo me voy a otra iglesia porque no funcionó, porque no me fue como yo quería que me fuera. Dice que quienes somos probados somos nosotros. Hermanos, no probemos nosotros a la palabra, ni a Dios, ni lo tentemos, sino estemos conscientes de que somos nosotros quienes somos probados, pues somos por medio de estas circunstancias. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Dile al que está a tu lado, sé fiel hasta la muerte. Y no se oye así como que nomás para ponértelo en una t-shirt, ¿no? Así, sé fiel hasta la muerte. No, hay que ser fieles hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Ahí está la promesa. O sea, no sufrimos nomás a lo loco. Sufrimos, pero tenemos esta esperanza de que hay una promesa de tener la corona de la vida. Los sufrimientos a causa de nuestra fe, hermanos, nos abren la puerta a una experiencia, a la experiencia de una vida en plenitud. Es lo que veíamos en ellos. Salieron gozosos. Esa palabra gozo es la palabra plenitud. No es el gozo que te da una de whisky, ¿verdad? No es el gozo que te da meterte drogas o lo que sea, ¿no? Sino es el gozo que es un gozo que no se puede explicar. Es un gozo que no tiene sentido para la mente carnal. Es un gozo, el gozo del Espíritu. Y nos abre la puerta, ese sufrimiento, a la experiencia de una vida de plenitud. Que tiene su mirada puesta en la recompensa por la fidelidad. Yo quiero estar delante de Dios y que el Señor me diga, fuiste fiel, buen siervo y fiel. Dice, sé fiel hasta la muerte, le dijiste al de tu lado. Y cuando decían, no hay que ponerlo acá en la t-shirt, pero hay que pensar, imaginar, estando delante de Dios y que te diga, bien, buen siervo y fiel. ¿O qué diremos delante de Él? Ay, Señor, es que me dolía la pierna. Ay, es que no sé qué. Ay, ¿excusas? ¿Tú crees que el Señor las va a aceptar? O sea, si eres de los que llega tarde y le dices a tu jefe, no, es que llegué tarde porque se me perdió la llave. Llegué tarde porque el garage se descompuso y no puede dejar abierto. No, y ya se te acabaron las excusas, ¿no? Ya no hay otra excusa inventar. Bueno, Dios no es tu jefe. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es real. Y no vamos a estar ante Él con excusas. Y esas excusas tampoco van a valer. Pero si somos fieles hasta la muerte, podremos experimentar esa recompensa a la fidelidad, que es la corona de la vida. Y eso es lo único que explica
el gozo que produce ser perseguidos por Él. Ponte de pie, por favor, vamos a finalizar. El Señor les dijo, cuídense cuando todos hablen bien de ustedes, Dijo, aguas. Así hablaban de los falsos profetas. De los falsos profetas todos hablan bien y dicen, ay, me cae re bien, es rete buena onda. Bueno, yo también soy buena onda, pero pues cuando hablo esto, a lo mejor le puedo parecer no tan buena onda a alguien. Pero pues hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces el Señor les dijo, cuidado cuando hablen bien de ustedes todo el tiempo, porque aquel quien se identifica conmigo va a padecer también como yo, pero Jesús, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Así que con el gozo nosotros de la corona de la vida frente a nosotros, de Jesús frente a nosotros, de gozar de la gloria del Padre, pues con gozo suframos lo que haya que sufrir. Y si en este momento te está yendo mal, estás padeciendo a causa del Evangelio, porque a veces padecemos a causa de nuestro mal carácter, a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestra desobediencia. Pero si estamos padeciendo realmente por ser discípulos de Cristo, el Señor te está dando a ti este consuelo y te está diciendo, piensa en esta corona de la vida, piensa más allá de la caja y piensa que hay una eternidad que te espera. Piensa que habrá galardones, recompensas, y por eso podemos vivir con un gozo pleno. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, la cual nos muestra la realidad de esta tierra y de este mundo caído. Nos revela cuánto nos falta para ser así como estos apóstoles, pero la realidad es de que no diferimos en nada de ellos. El mismo Espíritu Santo que habitó en ellos habita en nosotros de manera permanente. Y tu palabra nos revela esa condición y nos orilla a dar respuestas. Así que, hermano, cada uno, tú tienes la respuesta que darle a Dios. Y decir, Señor, pues la verdad que ante la burla me he hecho para atrás. O quizás he llegado hasta los cuestionamientos y allí mejor me quedo callado y digo, no, todos por la paz, cada quien su religión. Pero, Señor, ya sea cualquiera de esas, Padre, si yo no estoy cumpliendo, no estoy pareciéndome a ti, perdóname, Padre, perdóname. Y lo único que te pido es de nuevo valor para hablar tu palabra, para ser testigo fiel de aquellas cosas que he visto y que he oído y que he experimentado. Padre, y aquellos quienes están padeciendo a causa de su obediencia a la fe en este momento, fortalécele, Señor. Sé que lo has estado haciendo en este mensaje, pero te pido que continúes haciéndolo cada día. Que uses a cada uno de los miembros de tu iglesia para fortalecernos unos a otros. Esa es la importancia de estar juntos, porque afuera en este mundo hostil padecemos por tu causa, pero cuando nos reunimos y nos conocemos y hay comunión entre nosotros, hay este espacio para animarnos y decirle, vas bien, gózate, alégrate, vas bien, no desistas, sé fiel hasta la muerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en medio de nosotros. Queremos permanecernos fieles, predicando tu palabra, hablando de tus verdades, las verdades de tu evangelio, con valor, sin temor a lo que pueda ocurrir, a lo que nos pueda pasar a nuestros cuerpos, sabiendo que la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, y sabemos que la aflicción de este mundo no se puede comparar con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, Señor. Usa a cada uno de mis hermanos y, Señor, dales de nuevo, dales valor y respáldales, Señor. Nosotros como iglesia también les respaldamos cuando hablan tu palabra y la viven. Muchas gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.